La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, letras mixtas. Cuando decimos letras mixtas hablamos de cultura en general, pero también tenemos que hablar y mucho del sector audiovisual. ¿Y qué mejor que hablar del sector audiovisual con una persona al frente de un cineclub, Más Madera, con una historia absolutamente encomiable, que es nuestro amigo Enrique Garrido? Bienvenido, Enrique. Hola, gracias. Bienvenido vosotros. Gracias por llamarme. Es un placer y además sois una gente maravillosa que tenemos buenos amigos comunes y además habéis sido premiados en el Festival de Cine de Málaga. Y esto hay que ponderarlo y potenciarlo muchísimo. Sí, nos conoce. Enrique, ¿cómo nació la idea de crear ese germen? ¿Cómo fue el germen de esto que habéis creado en Benalmádena? Pues esto tiene una historia que enlaza un poquito con la historia de Benalmádena. A finales de los años 60 se organiza una semana de cine de autor, la SICAP, que sobre los años 69, por ahí, se pusieron una serie de películas y se generaron unos debates en esa semana de la SICAP que impensables en la España de aquel momento, ¿no? Esto deja una huella en una serie de jóvenes de Benalmádena que con el tiempo se traduce en la creación de el Cineclub Más Madera. Cuando llegáis a este punto, es decir, ya premiados en el Festival de Cine, en la Biznaga, en la trayectoria, la madurez, y echáis la vista atrás, ¿qué cambiaríais y qué potenciaríais en ese camino con esta ventaja de conocer el pasado, claro? Pues no te creas que aún cambiaríamos mucho, porque la trayectoria desde el primer momento ha sido bastante importante. O sea, el Cineclub lleva 33 años, porque nace en el 91. Yo personalmente llevo en la dirección, bueno, en la junta directiva 18 años y como socio más, ¿no? Pero desde el primer momento la trayectoria era la misma, era buscar un cine de calidad, un cine de autor, un cine diferente, un poco alejado del hecho comercial del cine, aunque sin olvidarlo, a nosotros había películas que son comerciales que las ponemos, pero que bueno, buscamos la calidad. Pero también buscamos encontrar un tipo de película que tiene menos cabida en los circuitos comerciales, en las distribuidoras no distribuyen todo como... Porque si solo tienes que fijarte en los grandes cines, en realidad lo copan una serie de películas, hay muchas que se quedan fuera. Entonces, la labor del cineclub es recuperar esas películas también y que las pueda ver el espectador. ¿Tú crees que tendríamos que emular esta fórmula en otras ciudades de Málaga, en otras ciudades de España? Bueno, ¿Es una fórmula de éxito, perdón? Es una forma de éxito si lo trabajas bien, es decir, ahí hay un trabajo, porque nosotros hemos establecido una serie de, como una tela de araña que ha ido juntando gente cada vez más, que se sienten parte del cineclub. El cineclub tiene 800 socios y la información que nosotros mandamos nosotros proyectamos los jueves por la noche. Nosotros mandamos información los lunes, a partir del lunes, donde todos esos socios reciben la información de lo que van a ver, unas reseñas de la película, información, aparte por las redes sociales, y eso les hace a los socios y a los espectadores partícipes de lo que van a ver los jueves, y eso yo creo que es la clave del éxito. La clave del éxito, ¿no te crees que es también las personas? ¿No crees que más que el contenido, esa red, esa telaraña, es las personas que habéis dirigido eso? Porque yo creo que si no hubiera ahí una cabeza de león, en este caso, no sería viable un proyecto así. Lo digo como Ya. Sí, telespectador. sí. Hombre, por eso te digo que en la junta que somos normalmente somos unas 10 personas, van cambiando, unos entran, otros salen,
y nos preocupamos mucho de buscar una programación muy interesante. En fin, es un trabajo arduo Arduo, todos los días, claro. semanalmente, donde vas mandando la información, donde vas moviéndote por un lado, y eso nos lleva a eso, a ese éxito. Sí, efectivamente, las personas influyen. Nosotros tenemos un colectivo de gente, todos muy válidos y muy trabajadores, cada uno. Unos funcionan mejor en unos ámbitos, otros en otros, unos en las redes sociales, otros en el conocimiento, digamos, Del cine. cinematográfico, en fin, en todo. ¿Cómo es la dinámica de trabajo en el cineclub? ¿Cómo programáis? Sí. ¿Cómo debatís lo Ujú. que se va a Sí. proyectar o lo que se va a estudiar, etcétera? ¿Cómo lo hacéis? Pues nuestros ciclos nosotros programamos de octubre a junio, 3 trimestres. Entonces hacemos, digamos, ciclos de trimestrales. Entonces, bastante antes de ese trimestre, nosotros ya nos reunimos, vemos las películas a las que podemos optar, las que nos interesan, las que tenemos capacidad, porque hay películas que no podemos optar al ser una estructura que no es comercial, pues las distribuidoras primero se lo ceden al circuito comercial, lógicamente, y después ya entra parte donde nosotros podemos ya entrar. Entonces, tengo una serie de películas que vamos todos aportando, los 10 personas de la junta directiva, y entonces ya nos reunimos, hacemos una selección, valoramos, buscamos un equilibrio para el trimestre, y a partir de ahí buscamos la posibilidad de poder ponerlas, porque no siempre se puede, como te he dicho. Y una vez que eso sucede, ese proyecto, ¿después qué hacéis? Hay unos debates, unos estudios, unas ponencias, tenéis estructurado las personas que participan. Nosotros, aparte de la programación, digamos, de todos los jueves, tenemos cosas especiales. Por ejemplo, este jueves que viene, aunque sea el mismo jueves, celebramos el Día del Libro, y junto con la Biblioteca Municipal de Arroyo de la Miel nos hemos juntado, y entonces vamos a homenajear a Carmen Martín Gaite en su conmemoración de 100 años de su nacimiento. Entonces, va a venir una persona que va a hablar sobre Carmen Martín Gaite, y además vamos a poner una película donde ella fue la guionista, que es Emilia Paradifonda, una película antigua ya, claro, pero que ella es la guionista tanto del libro como de la película. Qué interesante la sinergia esa de mezclarlo. Exactamente. Y después lo que tenemos, una serie de cineforum fuera del circuito de los jueves, que los solemos hacer los miércoles, uno por trimestre normalmente, donde buscamos un tema, buscamos una persona interesante, importante, que sepa del tema, la traemos de Madrid, de Barcelona, o de aquí de Málaga, y primero ponemos una película de este tema, y después se hace un cineforum donde esa persona nos habla del tema, pero además participa todo el público. Por ejemplo, el último que hicimos fue Frida Kahlo. Pues pusimos un documental muy interesante sobre ella, y, y vino una persona mexicana, una antropóloga y agitadora cultural mexicana, pero que vive en Barcelona, donde nos habló de este tema, ¿no? Y hubo después un debate. El próximo va a ser sobre Remedios Varo, que es una pintora, que fue una pintora muy poco conocida en España porque se exilió, pero que en México es casi más conocida que Frida Kahlo. Cuando oigo todo esto, me apetece ir a todo. ¿Cómo lo hacen las personas que nos están viendo? ¿Se pueden ir porque es hasta completar aforo? ¿Se pueden inscribir en el cineclub? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros tenemos un sistema de socios, pero eso no implica que puede ir al cine cualquier persona, cualquier espectador. Nosotros programamos los jueves a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, y entonces una hora antes, a partir de las 7 de la tarde, abrimos, digamos, el mostrador para retirar las invitaciones, ¿no? Entonces las invitaciones son: los socios pagan 2 euros y los no socios 3 euros. Eso entonces es libre y hasta completar aforo, efectivamente, que muchas veces ya nos quedamos Cortos. cortos, y sí. Nosotros al cabo de la temporada, por lo menos 5 o 6 veces se queda gente fuera, sí, sí. Que es Una buena hombre, señal. Hombre, un jueves por la noche llenar un cine con 200 butacas yo creo que es importante. Es muy importante, es un gran éxito.
Em, ¿Qué vida le prevés tú a esto que hacéis? Porque no siempre estarás al frente. No lo digo No, yo, porque claro, exactamente. Yo ya debería no digo de porque no ir. estés tú Sí, sí. físicamente, no me malinterpretes, sino el hecho de que procesos así, colectivos, se tienen que renovar. Mm, Tú que ahora tienes esa capacidad de estar arriba viendo, oteando todo, mm. ¿cómo crees que se va a desarrollar esto? Pues yo, oyéndote, veo que se os va a quedar pequeño, porque eso tiene pinta de convertirse en un festival o algo así como más Sí, grande, ¿no? sí, no, bueno, ya, hombre, podríamos seguir, nosotros podríamos programar más, lo que pasa que nosotros usamos el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel y eso tiene otras cosas. Entonces, para nosotros tenemos asignado los jueves y algún martes que otro para los cineforum, pero no podemos, porque hay teatro, hay muchas cosas, muchas actividades, música. Entonces, lo que me decías de el relevo, pues el relevo es un poco complicado porque, por desgracia, a los jóvenes un poco no les gusta mucho el meterse en asociaciones y Organización, sí. organizaciones, Sí, funcionan de otra manera. Entonces, una claro, pena. es una pena. Esto requiere de cosas, hombre, el cine es muy bonito y tal igual, pero también hay una burocracia, unas actividades que hacer, pues que a lo mejor es complicado. Sí. Entonces, en ese aspecto, Tú le ves ahí el un relevo es peligro. complicadillo. Tenemos gente, jóvenes, pero claro, también los jóvenes están La buscándose en vida. la vida, están trabajando recién, no pueden tampoco entregarse mucho, ¿no? Entonces, pero vamos tirando. De hecho, vamos, 33 años, yo creo que se pueden seguir otros 33 más, ¿eh? Yo creo, no hay Yo, problema. vamos, oyéndote, esto tiene una pinta absolutamente exquisita, es muy apetecible para acercarse a un grupo así, con esa Claro, dinámica y mira, nosotros un problema que tenemos que los cineclubs y los cines en general son las plataformas, ¿no? Claro, ahora todo el mundo tiene acceso a todo. enseguida a todas las películas, además recién estrenadas ya están en las plataformas y nosotros eso mm, lo hemos pensado, lo hemos estudiado y sin embargo nos damos cuenta de que a lo mejor ponemos una película, por ejemplo una mm, que hayan optado ahora a los Goya, que la ponen ya en varias plataformas a la vez y sin embargo nosotros la ponemos y llenamos también. Es decir, hay gente que interesada también porque hombre, todo el mundo sabe que el cine, ¿vale? En la televisión está muy bien, además tiene acceso a películas que no podrías ver de otra manera, pero ver una película en una pantalla grande, solo, pensando tú, sin que nadie te moleste, sin que te levantes a coger un vaso de agua ni nada, eso es muy importante y eso la gente lo valora, se sigue dando. Y luego el debate y el conocimiento, ¿no? Y Exactamente. yo creo que eso es lo que más puede A la enriquecer incluso eso. Sí, 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 la gente le gusta mucho después participar. Al principio, en los cineforum, pues como era más reacios, pero bueno, la gente ya se va a eso y bueno, y se quedan unas charlas muy enriquecedoras, muy enriquecedoras. Has hablado de la juventud y yo he conectado ahí, ¿qué importancia tiene? Yo tengo mi propia opinión, pero quiero verte a ti como referente en esto del cine, ¿no? ¿Qué importancia tiene en el conocimiento, en la educación de todos esos jóvenes, todo esto que se hace desde el cine, como, como otra fuente de conocimiento más? Hombre, el cine es que no es solo espectáculo, el cine también es una fuente de conocer otras culturas, conocer otros pensamientos muy diferentes, en generar debates. Entonces, para la cultura y para la formación de los jóvenes, para mí me parece importantísimo, importantísimo. Entonces, pues es una... De hecho, mira, tenemos ahora últimamente, bueno, siempre hemos puesto una película de nuestro trimestre en sesión matinal, se la ofrecemos a los institutos de todo el Arroyo de la Miel y colegios. Y entonces a través de eso contactamos con la Delegación de Educación del Ayuntamiento y a través de eso pues hacemos una matinal sobre una película donde primero se la presentamos, después hombre, a los profesores les decimos que después la debatan en las clases y tal. Y eso es muy interesante y es tan interesante que hasta hay institutos que nos piden ir más veces. Dicen, queremos que pudiéramos ir más veces por la mañana por nuestra cuenta, aunque solo fuera para que los chavales vean cine en el cine. Y de hecho se está haciendo también. Sí, sí. Que es absolutamente encomiable Mm, la actividad y cómo habéis hecho permeable, ¿no? El cine en el municipio. Claro, una de las cosas que importantes para nosotros es hacernos, eh, desarrollarnos con los demás estamentos sociales y culturales de Benalmádena, ¿no? Entonces,
colaboramos con los institutos, colaboramos con las bibliotecas, colaboramos con el Museo Precolombino que hay allí, colaboramos con el Centro de Exposiciones. Ellos les surge por ejemplo, una cosa nos ocurrió con el Centro de Exposiciones, organizaron una exposición sobre Dalí. Dalí, hizo una serie de cortos y películas con Buñuel, Perro Andaluz y La Edad de Oro, creo es. Entonces, mientras estaba esa exposición en el Centro de Exposiciones de Benalmádena, nosotros pusimos El Perro Andaluz, La Edad de Oro, las dos películas en las que él había sido guionista. Eso es una interrelación entre diferentes sectores culturales muy interesante. Con el Museo Precolombino, que es muy importante en Benalmádena, ese museo, tiene una colección importante, pues también pusimos una serie de unos documentales que entroncaban un poco con el mundo andino, con el mundo azteca, y entonces siempre nos surge así. Ahora la biblioteca nos propuso hacer algo para la Feria del Libro Conjunto, pues lo hemos hecho. Hemos buscado algo relacionado que relacione los libros. Una efemérides, que es Carmen Martín Gaite, y una película. Y entonces eso entronca y se establecen unas sinergias entre diferentes estamentos culturales y sociales que a mí me parece muy enriquecedor. Mucho, mucho, mucho. Y fundamental, ¿eh? Para el tejido cultural y al mismo tiempo asociativo de un municipio como una ciudad, como el caso de Benalmádena y Arroyo la Miel. Ya para terminar, ¿qué le pides tú a tu cineclub? ¿Qué le pides? ¿Qué más tiene que hacer para que tú pensaras, pues si hemos puesto la guinda para hacer un petitum? Yo creo que el cineclub ahora mismo se está desarrollando tan bien, tiene tanto éxito que tampoco te creas tú que necesita mucho más. Y bueno, al tener y si tenemos más medios, pues nosotros tenemos la ayuda económica del ayuntamiento. Pues si no, sería muy complicado. Muy complicado. Entonces, a través de esto, pues podemos establecer esas sinergias que establecemos con unos y otros, pues ir manteniéndolas y cada vez más, incluso llegar a cosas muy importantes. Por ejemplo, hacer una semana de cine temático de algún tema y traer gente muy importante, que eso se podría hacer perfectamente. Pues lo soltamos ahí, a ver si puede ser que aumenten, Sí. que aumenten la subvención y que aumenten la financiación de un proyecto así. Claro que sí, que merece la pena. Fenomenal. Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un verdadero placer que estés con nosotros. A vosotros. Enhorabuena por lo que hacéis. Me parece que debería emularse en otros muchos municipios y poner en valor todo lo que supone la cultura audiovisual en esa cercanía de formación e información que muchos sectores de la sociedad, especialmente los más jóvenes, adolecen y no tienen. Así que muchísimas gracias, un verdadero placer. Igualmente. Amigos, amigas, como siempre, un placer enorme charlar de cultura aquí en Letras Mixtas. Chao, gracias.